con sus compañeros, dos compañeros de forma presencial. Uno nos quedamos esperando a ver que nos diera noticias. Así que ahora conversamos nada más un momentito. Y otra compañera que no pudo desplazarse, pero entonces para la modalidad de hoy lo que vamos a hacer pues es igual cubrir la primera hora con sesión sincrónica, ¿verdad? Como la hemos venido desarrollando. Y la segunda parte, ustedes los invito a ver los videos, los pequeños, cortos ahí que se incluyeron en mediación, dado que no podemos estar acá todos. Y me voy con sus compañeros que están presencial a la ejecución del ensayo. Así que igual cualquier inquietud que les surja, pues quedamos ahí atentas a la consulta, ¿verdad? Prácticamente estamos. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Me oculto ahí para no saber si quiere abrirse. Estaba encendido, ¿verdad? Ok, deme un momentito para poderle proyectar aquí a sus compañeros. Un problema técnico, deme un segundito, por favor. Lo logramos. Sí, ¿verdad? Listo. Tienen que verlo tanto ustedes como sus compañeros acá en el ANAME. Bueno, el tema que nos compete siempre tiene que ver con compactación de suelos, que ya en la sesión anterior hablamos de la importancia que tiene desde el punto de vista práctico. No pensemos solo en cumplir el requisito del laboratorio como tal, sino porque ya les abra un panorama de cómo va a ser, ¿verdad? Tener que ser tratados los materiales in situ y cómo nosotros los vamos a verificar, cómo vamos a obtener sus propiedades físicas, mecánicas de estos materiales compactados, materiales térreos que yo sigo un procedimiento para densificarlos. Entonces, cuando yo hago este tipo de arreglos, cuando yo modifico la topografía de un sitio, cuando yo intento eh, conformar terrazas, ¿verdad? Para efectos de desarrollar obra encima o pasar vías, pues me interesa conocer las características de compactación del material, que fue el ensayo que describimos la sesión anterior, el ensayo Proctor, que es un material fino, será un Proctor estándar, normalmente. Si es un material granular, será un Proctor modificado, porque soporta más energía. Pero una vez que hago ese arreglo, hay un ensayo que me va a permitir a mí ver la capacidad estructural de ese relleno. La capacidad estructural me refiero a la resistencia, cuánto se puede deformar, qué capacidad relativa de soporte tiene. Y en eso nos vamos a concentrar hoy, en ver el procedimiento que tengo en el laboratorio siempre para determinar una capacidad relativa de soporte. ¿Por qué le digo relativa? Porque yo voy a comparar la capacidad del suelo, que ya les vamos a indicar cómo se obtiene, y la comparo con una resistencia patrón. ¿De dónde surge ese patrón? Bueno, de los que promovieron el ensayo a lo largo del tiempo, material selecto, específicamente de la zona de Estados Unidos, que es el que hace la referencia al mismo, un material de muy buena calidad. Entonces lo que yo hago es ver cómo es mi material con respecto a ese patrón.
Esos ensayos entonces de resistencia van a medir la capacidad de los materiales para resistir deformaciones. Mi objetivo a la hora de compactar es generar un suelo de mejores competencias mecánicas. Cuando digo mejores competencias mecánicas, me estoy refiriendo a qué? Esfuerzo de formación. Y nosotros vamos a poder dividir los ensayos para determinar la resistencia de un material. Los conceptos que ustedes vieron en la mecánica del sólido de resistencia en materiales, también los voy a aplicar aquí en suelos, ¿verdad? Entonces, pero tengo algunas particularidades que me interesa pues resaltar. Hay unos primeros grupos de ensayos que le decimos el ensayo de corte, ¿verdad? Que estos generalmente se trabajan sobre muestras muy pequeñas, como ahí bien lo dice, ¿verdad? Sobre muestras pequeñas y de hecho lo vamos a hacer dentro de unas cuantas semanas, mostrarles a ustedes cómo obtener esa característica de resistencia de los materiales, donde yo someto el suelo hasta que falle. ¿Qué tipo de suelo? Bueno, diferentes tipos de suelo yo los puedo someter a la ruptura. Los conceptos básicos que vimos de la mecánica de sólidos. Estos generalmente se trasladan a un laboratorio, ¿verdad? Aunque también los puedo hacer in situ a gran escala, que en su momento lo vamos a describir. No nos angustiemos porque ahora nada más es la exposición. Luego vienen los ensayos de carga. Estos ensayos de carga se efectúan in situ. Cuando hablamos de in situ es propiamente en el proyecto, ¿verdad? Y en el material tal y como fue compactado en el proyecto, con la humedad del área, ¿verdad? Que esté en ese momento, las condiciones climáticas y cómo fue todo ese proceso constructivo. Igual, me interesa, esfuerzo de formación. Recuerden que cuando hablamos de cuáles son esas competencias mecánicas, lo primero que se me tiene que venir a la mente es unas curvas de esfuerzo de formación, porque ahí me dice cómo vas soportando el material, la carga y en qué nivel de deformación. O al contrario, si lo quiero leer, qué nivel de deformación estoy sometiendo el suelo y cuánto él soporta. Bueno, esos son ensayos in situ. También tenemos los ensayos de penetración, que esos son los ensayos que vamos a hacer hoy día. Los hay de campo y los hay de laboratorio. Por supuesto, nos concentraremos en el procedimiento de laboratorio, pero les voy a mostrar así una laminita rápida de cómo lo haríamos in situ. Y esto es muy importante porque cuando ustedes estén ejerciendo y tengan ese montón de conocimientos de todas las áreas, bueno, si tienen la posibilidad de estar en un proyecto de construcción, pues les van a estar hablando de las capacidades, el porcentaje de compactación, cuál es el CBR, ¿verdad? Mediciones in situ que ustedes tienen que saber y de laboratorio que tienen que saber, por lo menos recordar. Obviamente después cada uno pues tendrá que reforzar, ¿verdad? En función de dónde esté desempeñándose, pero este es un lenguaje común que tenemos que aprender por lo menos a manejar. No todo no hacer es propiamente el ensayo porque normalmente nosotros contratamos una consultoría para eso, pero cuando llegan los resultados yo tengo que estar claro de cómo se hizo el ensayo, fuentes de error, limitaciones para poder hacer una interpretación válida de los resultados que obtengo. Entonces, vamos a concentrarnos en el día de hoy en los ensayos de penetración. Y existen, ¿no? Ahí nos dice esa lámina, diversos métodos para medir la resistencia del suelo. Todos están normados. Está el método de capacidad relativa de soporte, que ese es el que nos vamos a concentrar hoy, ¿verdad? Ahí vamos a fijar nuestra atención en esta hora y media que nos pueda demorar. Está un ensayo de carga que se hace in situ, ¿verdad? Este ensayo requiere de una logística por resolver algo compleja, porque ocupa un marco de carga o algo que me somete, y un gato hidráulico y placas para medir, ¿verdad? Para poder apoyar ese plato en el suelo, en fin, es una logística más compleja que el modelito a escala que vamos a hacer aquí en el laboratorio. Está también este método de penetración dinámica del cono, un método ya estandarizado y que tenemos varias empresas aquí que lo hacen, ¿verdad? Entonces, no nos preocupamos, ¿verdad? De que no está disponible a nivel de mercado. Y lo señalo porque hace unos 10 años era muy difícil encontrar un
¿verdad? Equipos de esta índole. Pero ya en estas últimas décadas, llamémoslo así, digamos 15 años, pues ya hay varios consultoras que prestan el servicio para la penetración dinámica del cono, que es una forma de que yo puedo medir la resistencia del suelo y asociarla inclusive ¿verdad? Al procedimiento de diseño para una estructura vial, para un proyecto de carretera, camino. Entonces, ya en estas últimas décadas, pues se han intentado normalizar todos los ensayos que yo puedo hacer, tanto de laboratorio como de campo, para garantizar un buen funcionamiento de esas obras. Hay mucho todavía por hacer, así que ustedes tienen mucha tarea por delante también, ¿verdad? Pero ya, pues, ya tenemos esa disponibilidad aquí en el país que antes no la teníamos. Y lo mismo está en módulo resiliente, que eso es un ensayo de laboratorio que igualmente me somete el suelo a un ciclo de carga y descarga. ¿Y cuánto es lo que queda soportando el suelo? Eso es lo que me interesa en ese ensayo. ¿Y eso por qué? Porque imaginémonos en una obra vial, por ejemplo, ahí tenemos las cargas de tránsito de los vehículos de tamaños diversos, con una frecuencia, ¿verdad? Aleatoria, ¿verdad? Pensando en una gran ruta, pues entonces yo quiero saber cómo se comporta el suelo ante esas solicitaciones de carga hasta llevarlo a la falla. Pero nosotros hoy día, entonces queda mucho por hacer, solo que no nos da chance en este laboratorio de hacerlo, pero ni de describirlo. Porque estos, por ejemplo, estos dos últimos de aquí, parte baja, los desarrollamos en el laboratorio de pavimentos. Ahí se les muestra. Y estos pues los describimos acá y estos en el curso siguiente. Ahora bien, concentrémonos en lo que vimos en los ensayos de capacidad relativa de soporte. Ahí está señalado en negrita para llamar la atención de ustedes que mide la resistencia al corte, o sea, un esfuerzo cortante, de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. Es un modelo a escala. Partamos de eso. Entonces tiene las limitaciones de un modelo a escala. Pero con ese modelo yo logro determinar características que me van a servir para el diseño. ¿Diseño de qué? Diseño de pavimentos, diseño de losas de naves industriales, por ejemplo, donde yo tengo cargadores que están movilizando ¿verdad? Las cargas de un lado a otro. Diseño de losas de niveles de sótano, por ejemplo, ¿verdad? Donde yo tengo ya estacionamientos y requiero un diseño tan riguroso como un pavimento. Entonces, tiene muchas aplicaciones lo que ustedes van a ver hoy. Y que no se nos olvide, porque como les decía, dentro de un par de años ya ustedes son colegas, ¿verdad? Entonces, esta es una de las prácticas usuales. No solo pensando, es que no me voy a meter con el tema de vías. Igualmente va a tener que saber del mismo porque las obras, ¿verdad? Algunas pues van a requerir de que yo tenga una noción de esa capacidad relativa de soporte. Y vean que empieza hace 100 años prácticamente. Y usted me dice, en siglo XXI me está diciendo ensayos de hace 100 años. Pues imagínense lo importante que es, ¿verdad? Porque si bien han aparecido procedimientos más novedosos como ese de cono de penetración dinámica, como ese módulo resiliente que se hace en equipos mucho más complejos, el ensayo no ha perdido vigencia. Va a cumplir ¿verdad? Los 100 años y sigue siendo un ensayo de referencia. Claro, 40 años pasan para que ya se incluya en las normas, ¿verdad? Estandarizadas, pero no por eso es que no se hacía. De hecho, se desarrolla igual con toda la industria militar, ¿verdad? Porque cuando tenían que movilizar esas grandes cargas, esos aviones, esas superficies de ruedo para poderlo hacer, debían ser diseñadas, ¿verdad? Para no interrumpir toda esa dinámica. Entonces es aquí donde ¿verdad? El ser humano empieza a generar ideas y surgen los ensayos de compactación, tanto Proctor como este ensayo relativo de soporte. Se estandariza entonces solo, ¿verdad? Aparecen en las primeras normas allá en los años 60 del siglo pasado y ya pues hoy día las encontramos, ¿verdad? De forma recurrente en las actualizaciones de las ASTM, que son nuestras normas de referencia, de la ASTM y el AASHTO,
¿verdad? Que son los dos lenguajes, perdón, el compendio de normas para todos los materiales disponibles. Dentro de eso, los materiales térreos, los materiales cementicios, los materiales plásticos, los aceros, ¿verdad? Los diferentes tipos de aleaciones que tenemos, alambres, o sea, todo lo que usamos a nivel de construcción. Y bueno, su principal aplicación, eso sí tengo que decirlo, ¿verdad? Aunque yo mencioné ya ahora que lo puedo hacer para obras puntuales también, pero su principal aplicación fue para las carreteras, las superficies de ruedo. Y nuevamente pensando en que yo tenía que garantizar, movilizar esos equipos de gran tamaño. Y por supuesto, si funciona para ese, funciona para todo lo demás, ¿verdad? Los vehículos ya, las grandes vías se basaron sus diseños y siguen basándose complementados con otros, claro, en el ensayo severo. Entonces, ven la importancia que tiene. A pesar de ser un ensayo a escala reducida, con una serie de limitaciones que vamos a ver ahora, lo que me sirve para lo que me sirve. Y lo puedo hacer en los suelos que ustedes están experimentando en casa, ¿verdad? Donde tienen una estructura del pavimento allá en la salida, pues debió haber sido contemplada esa estructura basándose en la competencia mecánica del suelo que está apoyado, sobre la cual es apoyado. Eso es lo que llamamos suelo subrasante, los suelos de sitio. Materiales de subbase y base son materiales granulares, selectos, que yo voy a utilizar en una estructura de un pavimento. Cuando vean el curso de pavimentos, creo que es optativo, ¿no? Me parece que sí. Sí, porque los cursos de transporte son otros, ¿verdad? Pero también es jugar con los materiales para conformar superficies de ruedo que es sumamente interesante y con lo cual nosotros vamos a tener que lidiar siempre, ¿verdad? Y sean de rutas primarias, rutas secundarias, rutas, caminos vecinales, todo, ¿verdad? Tenemos que darle algunas posibilidades de movilizarnos por ahí. Entonces, cuando hacemos la selección de los materiales de base y subbase, que son parte de una estructura de pavimento, esos materiales tienen que ser evaluados por esta práctica. O los materiales de préstamo. ¿Qué me significa eso? Materiales que yo acarrié hasta mi proyecto para conformar una terraza, conformar una plataforma de trabajo. Entonces, prácticamente todos los que va a estar involucrado en un proyecto tiene que ser analizado. Este es un corte de una estructura de pavimento, que no, lo llamo la atención aquí porque, ¿verdad? Estamos diciendo que este ensayo surge a partir de esa necesidad. Y aquí estará la superficie de ruedo. Puede ser esas carpetas negras que llamamos carpetas asfálticas, ¿verdad? Y de las cuales tenemos pues que estudiarlas y garantizarle unas propiedades también físicas y mecánicas, pero eso ya lo cubrimos en el laboratorio de pavimentos para los que tengan interés en esa área particular. Los materiales de base y subbase son materiales granulares, piedra quebrada, que me va a distribuir las cargas hacia el material in situ. Bueno, voy a poner los punteros, el puntero, perdón. El material de subrasante que llamamos, que puede ser de préstamo, puede ser el material natural, ¿verdad? Toda esa estructura de ruedo sobre unos materiales. Entonces, todos estos materiales, los espesores que yo decida utilizar en función del tránsito promedio diario que pasa por esa vía, dependen de esa característica que yo voy a medir hoy. O que les voy, perdón, a mostrar cómo determinarla, porque no la van a medir todos. Ese ensayo, les decía, lo puedo hacer, capacidad relativa de soporte, lo puedo hacer en situ o lo puedo hacer en laboratorio. En el sitio ocupo unos marcos de reacción o un equipo pesado, díganle una vagoneta cargada, ¿verdad? Que me sirva de reacción. Una celda de carga o un gato hidráulico, como una gata, ¿verdad? Y un plato. Y con un sistema de medición de esfuerzo de formación. Ahí, claro, vean el área de la placa. Esa placa no tiene más de 30 centímetros, 10 a 30 centímetros. Bueno, entonces, yo con un ensayo tan puntual, tan pequeñito, yo puedo extrapolar cómo se va a comportar toda esa superficie. Pues sí, ¿verdad? O cómo va a responder, porque lo que estoy haciendo ahí es una curva de, ¿verdad? Lo que quiero hacer es una curva de esfuerzo de formación. Yo quiero ver cómo tengo, ¿verdad? En el sitio. Ay, perdón, pero estoy un poco incómodo. Va de nuevo. ¿Verdad? ¿Dónde estás aquí? Ok, ya, listo. Voy a acomodarme mejor. Esto es a pulso casi. ¿Verdad?
Entonces quiero en el sitio una curva de esfuerzo de penetración versus, igual, perdonen ahí la recta, penetración. Si yo voy empujando esto para abajo, fui fuerte, ¿no? Aquí voy aplicando carga axial. Y aquí se va a ir generando unas deformaciones asociadas que tienen que ver con la forma en que se transmiten los esfuerzos. Entonces yo ahí puedo ir dibujando mi curva, ¿no? O puedo ser así, qué sé yo. Va a depender del tipo de suelo. Entonces eso es lo que quiero hacer en sitio, ¿verdad? Y eso no dista de los principios de esfuerzo que ustedes vieron, ¿verdad? De todo lo que han desarrollado en el curso, desarrollaron en los cursos de mecánica sólida. Seguimos. A nivel de laboratorio, ¿qué hacemos? Pues a nivel de laboratorio, lo que vamos a poder hacer es determinar el parámetro de resistencia relativa en función de un valor patrón y controlando, eso sí, la humedad y la densidad. Aquí fue como ya quedó después del proceso de compactación in situ, que de eso vamos a hablar la otra semana también. Aquí es cómo quedó el material ya ¿verdad? En el muestra de laboratorio, que es lo que vamos a describir ahora cómo hacer. Y nos vamos a ella de una vez, a lo que vinimos, a lo que es el ensayo. Tienen un listado de todo el equipo que se usa. Ese mismo listado que aparece ahí, perdón, me voy a adelantar, está en una sección esquemática en la lámina siguiente y una foto ahí general. Todo ese dibujito que puede ser demasiado cargado y confuso está resumido aquí. Entonces, ¿qué ocupamos? La base de un molde. Esa base está perforada, está llena de agujeros. ¿Por qué? Porque me interesa que el agua en algún momento entre en la muestra. El molde. En este caso, el molde nos dice, es un molde que tiene 6 pulgadas de diámetro y 7 de altura. ¿Okay? El mazo. El mazo es con lo que vamos a compactar, ¿verdad? Entonces, ese mazo lo vimos la semana pasada, puede ser con una masa de 2,5 kilos o de 4,5 kilos. 2,5 kilos, ¿cuándo? Utilizo metodología estándar. O sea, que dejo caer ese mazo 30 centímetros. Y el mazo de 4,5 kilos lo voy a usar cuando dejo caer esa masa 45 centímetros. ¿Por qué la diferencia? Habíamos dicho, porque el material granular puede absorber más energía. De hecho, ocupa más energía para compactar. Entonces vamos a meter el suelo compactado en esos moldes. Un collarín, ¿verdad? Y ese collarín ya vimos cuál era el efecto. Colocarlo aquí encima, ¿no? Es este que está aquí, para lograr completar el volumen de material compactado que quiero. Un disco espaciador, esta es una masa de acero que se llama espaciador porque realmente me va a poder permitir dejar un espacio vacío en el proceso de compactación. Ya lo vamos a describir. Papeles filtros para que no se me colmaten los agujeros de la base o los de esta placa. Sobre esta placa yo voy a montar estas dos sobrecargas. ¿Qué son esas sobrecargas? Simulan la estructura de un pavimento típico. Simula, ya digo por qué digo simula, porque es que yo voy a someter al suelo a un proceso de inmersión. Entonces yo quiero ver si cambia volumétricamente. Esa tarea que ustedes hicieron, en su mayoría, porque por ahí todavía me faltaron un par de compañeros de subirla, pero esa tarea que yo les, ¿verdad? O que se les dijo en la ficha, que y me pusiesen una masa de suelo, la pusieran en contacto con agua y la observaran, era justamente para ver el hinchamiento libre del suelo. Si es que lo había, ¿verdad? No todos los suelos se hinchan. No todos los suelos van a verse con las mismas variaciones volumétricas cuando entran en contacto con el agua. ¿Y por qué le decíamos hinchamiento libre? Porque no le poníamos nada encima. Solamente lo poníamos a reaccionar con agua y ustedes ahí. El objeto no era solo ver el nivel del agua, que muchos tal vez no me expliqué bien en esa ficha, ¿verdad? No era solo ver si el agua subía o bajaba. No sube, suele bajar, ¿verdad? Sino era si el suelo en esa marca inicial que le habían hecho se movía. ¿Y para dónde se iba a mover? Solo para arriba. Pues es donde lo puedo ver. Está confinado en ese recipiente que usaron. Entonces, en este ensayo, la muestra, antes de fallarla, antes de penetrarla, la ponemos sumergida en agua para ver ese cambio. Solo que aquí no le hacemos, digamos, como libre, sino que le vamos a poner esta sobrecarga que dice aquí, ¿verdad? Esas pesas
voy aquí, ¿verdad? Esas pesas, no las apunté aquí. A ver. No, eso me falta, entonces nada más lo añado. Pero esas pesas ahora lo verificamos, pero cada una, o la suma de ellas es alrededor de 10 libras. Es un pequeño peso, ¿verdad? Simplemente es como porque para que el suelo sienta algo encima y si tiene carácter expansivo, porque si cambia volumétricamente y se hincha, es porque hay minerales arcillosos con carácter expansivo. Yo lo voy a poder ver desde el nivel de laboratorio y no me tiene por qué después sorprender que el suelo destruyó, ¿verdad? O que los pavimentos perdieron su vida útil de manera acelerada por cambios volumétricos en el suelo. Porque es que usted lo hizo en el laboratorio, ¿cómo es que no se dio cuenta? ¿Verdad? Entonces, igualmente, ese ejercicio que ustedes hicieron no era solo para llegar ¿verdad? Y ponerlos a jugar con el material, sino era para que si alguno tenía ese potencial, pues lo lograran identificar. No fue tan llamativo en todos los casos, es más, si acaso puedo de los 49.2, ¿verdad? Pero algunos sí tuvieron ligeras variaciones volumétricas, y claro, porque algunos usaron así como 2 milímetros, ¿verdad? Como 5 milímetros de suelo, entonces no iban a haber cambios, ¿verdad? Extraordinarios, pero por lo menos dice, no, mira, sí cambió de volumen. Eso mismo le va a pasar cuando el agua entre en esa masa de suelo, se sature, y lo que está encima, ¿qué va a pasar? De que va a sentir algún esfuerzo que viene en la otra dirección de la que yo lo concebí. Entonces, ese proceso yo lo hago con ayuda, ¿verdad? Del mismo suelo que yo voy a fabricar aquí, que yo voy a compactar. Digo, la muestra que voy a fabricar, por el suelo no lo voy a fabricar. La muestra que yo voy a fabricar la someto a ese proceso de saturación por unos 3 días también, de 3 a 5 días, con unas pesas encima para ver si él cambia de volumen. ¿Está restringido el movimiento lateral? Sí, porque va a estar metido ahí en ese molde y no se puede mover lateralmente, pero sí lo puede hacer en la dirección vertical. Lo mismo que ustedes llegaron a hacer con esa tarea, ¿verdad? Entonces, las tareas tienen un objeto. El primero que era, bueno, el primero era, dígame de dónde están, ¿verdad? Pero el segundo, la segunda ficha que era la consistencia, donde ustedes travesaban el suelo, manipulaban el suelo y veían si era plástico o no plástico, si tenía fracción granular, sin entrar en el detalle de la clasificación como tal, porque no tenían las herramientas para hacerlo, pero sí la descripción visual, ¿verdad? Y sensorial, llamémosla ahí. Esta tercera ficha, ¿qué es? Mira, revise si hay cambios volumétricos. Y vendrá una tercera ficha que ya se las anunció, ¿verdad? Pero no la hemos puesto aún. Vea la tasa de filtración de ese suelo. Y luego véale la resistencia. Conceptos propios de la mecánica de suelos que no van a poder desarrollar todos aquí en el laboratorio, pero que sí ustedes a nivel de ese trabajo individual que hacen, pues a que logren algo, ¿verdad? Sáquenle en el provecho porque es un modelitos que están haciendo con las herramientas de casa que no necesitan nada extraordinario, ¿verdad? Para poder visualizar un concepto propio de la mecánica. Bueno, ya me detuve mucho acá. Vamos a hablar de un comparador. Ese comparador nos va a permitir ver si hay variaciones volumétricas. Yo les pedí un recipiente plástico, ¿verdad? O de vidrio transparente para poderlo ver, pero aquí es un recipiente metálico, entonces ocupo un equipo tal que me permita darle seguimiento a lo largo de los días, ¿verdad? Porque no lo voy a poder ver. Ok, y vámonos al ensayo. El ensayo está dividido en 3 fases. La primera fase tiene que ver con la fabricación de los testigos. ¿Cómo fabrico los testigos? Son 3, variándole la densidad y con igual humedad. ¿Cómo varío la densidad de un suelo? Bueno, compactándolo más o menos, ¿verdad? La humedad, voy a trabajar la humedad óptima, que la extraje, ¿verdad? Ya ahorita revisamos ese concepto de la curva de Proctor. Y voy a fabricar 3 especímenes con densidades diferentes. Si se acuerdan de la ecuación de energía, dependía del número de golpes. Entonces yo puedo fabricar testigos con diferente cantidad de golpes. Puedo fijar las capas. Digo, ok, como fue Proctor estándar, fueron 3 capas, ok. Todos van a ser con 3 capas, pero un molde lo voy a fabricar diferente al otro, variando el número de golpes. Con la misma humedad, eso sí. La segunda parte tiene que ver con esas características expansivas en las cuales acabo de describir, que yo no las puedo ver como en el recipiente de plástico o transparente, pero sí las puedo medir con un extensómetro.
Y la tercera fase tiene que ver con la penetración. Ahí las características de resistencia, de esfuerzo, de formación me van a quedar ahí reflejadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? En la primera fase decíamos, vamos a fabricar 3 especímenes con material compactado. ¿Cuál es mi material o cuál es la referencia? Voy a brincarme a esta. Esta curva Proctor. La semana pasada hablamos cómo construirla. Construíamos, ¿verdad? Nos íbamos por la parte seca, fabricando en un molde de volumen conocido, con el número de capas y el número de golpes ya establecidos, que era un Proctor estándar, el que se les describió, con bajos contenidos de humedad. Con altos contenidos de humedad, trazábamos las pendientes, ¿verdad? Que agruparan esos compartimientos del lado seco, del lado húmedo. Pongo el puntero otra vez para que me sigan, porque la flechilla a veces no se ve bien. Del lado húmedo, del lado seco, líneas de tendencia que de dónde se intersectan, yo voy a partir de ahí para dibujar mi parábola, una sección parabólica. Ahí. Voy a definir ahí, entonces, ¿verdad? Que una tanto la rama seca con la rama húmeda. Y voy a determinar ahí las características de compactación. ¿Cuáles son? Densidad seca máxima de laboratorio y humedad óptima. En este material, por ejemplo, que está representado en esa figura, la humedad óptima es 35,2. Y la densidad máxima seca, 1320. Esas son mis características de compactación. Vean que no coincide con la intersección entre esas dos tendencias, ¿verdad? Que eso fue lo que explicamos en la clase anterior. Bueno, eso me dice el agua ideal con que yo puedo compactar el material y es la que voy a utilizar aquí. La humedad óptima. Contenido de humedad óptima. ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿qué humedad tiene el suelo? Ojalá, bueno, y si está seco, 0. Entonces esa es la cantidad de agua que yo le tengo que añadir, ¿verdad? En volumen, para lograr que el material amarre de forma adecuada. Si tiene una humedad diferente, pues entonces con esta formulita yo ajusto. Y digo, ok, es que el suelo, vea, usted me dice que tiene que compactarse al 35,2%, pero el suelo apenas tiene 28. Entonces yo voy a coger una masa de suelo determinada para fabricarlo. Le determino qué humedad tiene esa masa de suelo, porque podría estar seco al aire, ¿ok? Y digo, no, pues tiene 28. Entonces voy a tener que añadirle, ¿qué? Pues esos 7 para que llegue a los 35. ¿Verdad? Entonces, claro, ahí yo tengo que estar atenta de cómo es la humedad del material que voy a compactar. Y fabrico 3 especímenes. ¿Qué le voy a variar? La densidad. ¿Cómo varía la densidad? ¿Voy a cambiar el mazo? No. ¿Voy a cambiar los moldes? No. ¿El número de capas? No, tampoco. Usted tiene que usar lo que usted trató, o sea, como usted obtuvo la curva Proctor. Usted usa un mazo de 2,5 pulgadas, kilos, perdón, ese es el que va a usar. Número de capas fueron 3, ok, entonces use 3 capas. Pero eso sí, fabrique un primer molde con 10 golpes por capa. ¿Qué significan 10 golpes por capa? Que apenas lo estoy como esparciendo. Otro molde con 25 y otro con 56. Aquí está resaltado en negrita, fuerte, la diferencia entre entre los 3 testigos que voy a fabricar. No menos, no más, porque ocupo ver qué pasa al suelo cuando lo someto a esta cantidad de golpes. Estoy hablando ¿verdad? De una energía elevada ahí. ¿Qué le pasa al suelo cuando apenas le hago un cariñito ahí? ¿Cómo dice? Córrese, ¿cómo dice? Y los 25 golpes de por medio. Eso me debería estar variando densidades entre el 90 y el 100% en términos generales para los suelos. ¿Cómo voy a fabricar esos moldes? Todos esos videitos cortos están en mediación y son estos que han listo acá. ¿Ok? Para que les pongan, no vamos a detenernos ahorita a verlos, ¿verdad? Pero sí para que los vean de una vez, porque si usted dice, no, ya terminamos, a las 8:15 ya se acabó el laboratorio, sí, 9:15, se acabó el laboratorio. Pues no, porque después le va a tocar verlos. Bueno, y dice, ok, los veo en otro. Bueno, allá ustedes. Bueno, pero la idea es que ustedes tengan noción de cómo se hace el ensayo y sean capaces de interpretar los resultados que se facilitan hoy mismo. Entonces, aquí está. Yo se los voy a describir rápidamente. Vamos a ver. Ajá.
ese proceso de fabricación, que serían la 1 y la 2. Voy a dejar de compartir acá, digo todo lo que estoy haciendo para que me sigan y voy a poner la pizarrilla. ¿Ok? Sí, ahí está. Y me acomodo mejor para ver si logro que no me salgan los dibujos tan terribles. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a coger material y lo voy a humedecer con la humedad óptima. ¿Cuánto material cojo? Digan que voy a usar unos 5,000 gramos. Y esos 5,000 gramos los mezclo con el 35,2% de agua. Y entonces ahí digo, ya está mi material en la condición óptima para el diseño, para el moldeo. Entonces lo que voy a hacer es coger el molde, que tenemos un molde. Voy con mi primer testigo. Ese molde que tiene su base, ¿verdad? Aquí, ese molde que está amarrado a la base con unas sujetadores, hay unas maripositas que le llamamos, y un collar. Ese molde primero, lo que estoy diciendo es que le voy a tomar el peso, la altura de todo ese molde y le voy a colocar aquí dentro un disco espaciador. Es un disco de acero que pongo de fondo. Esto es sólido, pesado. Luego sobre ese disco voy a poner un papel film. Esto es un papel. Papel filtro. El otro era mi disco espaciador. Espaciador. Y luego, ahora sí, empiezo a compactar. ¿Qué decíamos? Que el molde lo voy a fabricar con 10 golpes por capa. Entonces yo voy a colocar primera capa, 10 golpes. Segunda capa, 10 golpes. Tercera capa, 10 golpes. ¿Qué le pasó al suelo ahí? Pues apenas si acaso se desplazó en todo ese volumen, ¿verdad? Entonces mi primer molde, 10 golpes por capa. Y yo de ahí voy a obtener, ¿verdad? Cuando ya lo tengo compactado, lo voy a rasar. ¿Qué significaba eso? Que le iba a quitar el anillo y lo iba a limpiar. Entonces al final tengo el molde, ya aquí ya no lo tengo con el collar, ¿verdad? Ya lo tengo rasado. Aquí está mi disco espaciador y el suelo compactado. Ese suelo compactado, aquí debería haber sido recto. Ese suelo compactado, ok, ahora sí lo voy a liberar ese disco. Entonces, desacoplo, quito el disco espaciador porque se puede liberar, ¿verdad? Le doy vuelta al molde, o sea, voy a poner que esta era la superficie A y esta es la superficie B. La superficie B era la que estaba en contacto con el disco espaciador cuando compacté. Pues cuando digo que lo voy a liberar, significa que voy a quitar, levantar el molde, quitar el disco y ahora coloco mi molde y este sería la condición. ¿Qué se hizo el disco espaciador? Lo quité. Entonces, lo que estaba aquí superficial, ahora va a estar en contacto con el fondo del molde, la base. Y la superficie B ahora va a ser la superficie que tengo por encima. Giré la muestra. Y el espacio libre que me quedó aquí, ese espacio libre, es el que yo voy a utilizar para colocar, ¿qué? Una barra con una placa aquí, un vástago aquí, y sobre las cuales yo voy a poner las pesas. Aquí está una masa. Esa es la fabricación de los moldes y ese procedimiento lo voy a repetir para un segundo testigo donde yo cojo suelo nuevo, lo mezclo con el agua, lo pongo en el molde, pero esta vez compactándolo con 25 golpes. Y la tercera muestra con 56 golpes. Al final, ¿qué tengo entonces? Bueno, ¿y qué pasaría con 56? que el material se me acomoda mucho mejor. Entonces yo de aquí,
yo necesito determinar cuál es la densidad total. ¿Cuánta masa de suelo puse? Masa de suelo húmedo entre el volumen. ¿Ok? ¿Qué espero yo? Que la densidad de, vamos a poner T1, la densidad T2, la densidad T3. ¿Qué espero de esto? Que la densidad total de la tercera, ¿verdad?, espécimen que yo fabriqué sea mayor que la que fabriqué con 25 golpes y esta mayor por su parte a la que fabriqué con 10 golpes. Tiene sentido, ¿verdad? Estoy cambiando las densidades. ¿Ok? Eso es lo que significa fabricar esos 3 testigos. Y una vez que los fabrico ya, entonces, ¿verdad?, voy a limpiar la pizarra, la cierro aquí ya, sigo con la presentación, dejo de compartir y vamos con la presentación. ¿Okay? Eso es lo que nos dicen los primeros ¿verdad?, puntos ahí, cómo fabricar los testigos. Entonces, para que le presten atención. Luego viene una segunda fase que empieza mi proceso de saturación. Pero para saturarlo yo voy a hacer una lectura inicial. ¿Qué significa hacer una lectura inicial? Voy a dibujar aquí un momentito, otra vez, y con negro. Mi molde, que ya lo liberé del disco espaciador, ¿verdad?, que era el que me había permitido. Y aquí yo tengo el molde. Aquí está el suelo. Aquí están las pesas. Ay, me disculpan, pero no sé, tengo desviado la mano ahí. Entonces, yo digo, ok, ¿cuál es mi lectura inicial? Para eso voy a usar el trípode. Es un equipo que voy a montarle encima. Voy a dejar de color pink. Un equipo que voy a montar encima, apoyado en los bordes, en el vástago. Y aquí hay voy a bajarlo para acá arriba, un extensómetro. Un anillo de deformación. Un extensómetro, que es un equipo que me permite registrar deformación. Ya se los voy a mostrar. Entonces aquí está. Ese extensómetro me dice cuál es su lectura inicial antes de meterlo en agua. Después lo voy a poner en agua y yo voy a ir. Eso es lo que quise dibujar. ¿Ok? Pero antes de sumergirlo, ¿para qué lo voy a sumergir? 1, para saturarlo. 2, para ver si evidencia cambios volumétricos con esa masa encima. Si logra levantar eso, vea, enciendan las señales de alerta porque significa que cualquier estructura que usted coloque en contacto con ese suelo se va a mover. Va a tener unos esfuerzos diferentes a los que usted está proyectando, porque generalmente diseñamos con cargas que bajan, ¿verdad? Cargas de compresión. Pero aquí cuando el suelo se hincha vamos a tener cargas de tracción. Y si mi estructura no está diseñada para esos esfuerzos, pues, ¿verdad?, la voy a ver deteriorarse aceleradamente. Entonces, la segunda fase es, tomo una lectura inicial, seco, y luego voy a sumergirlo y cada día que pasa, por un espacio de 3 a 5 días, voy a ver qué le está pasando a la muestra. Claro, pero ahí está oscuro y inundada, ¿yo qué voy a estar viendo? No, no lo va a lograr así a simple vista. Entonces, por eso es que ocupamos este trípode con este deformímetro ahí encima para ir viendo si hay un cambio en la altura de la muestra. Digo un cambio volumétrico, pero como indiqué hace un rato, no se puede deformar lateralmente porque está metida en ese molde de acero, pero sí lo puede hacer en la dirección vertical. Y listo, ahí tengo entonces mi muestra en la dirección vertical monitoreada día tras día. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el agua entre en el suelo. Si hay minerales arcillosos, estos reaccionen, bueno, entre en el suelo y sature, desplace el aire. Pero además que si hay minerales arcillosos, reaccionen y me pongan en evidencia que hay posibilidad de que el material cambie, ¿verdad?, de volumen con la entrada del agua. Igual lo hará cuando sale el agua, se contrae. Y viene el otro invierno y vuelve a entrar el agua.
y se va. Y vuelve otra fase de invierno y vuelve a entrar el agua, satura, hincha. Y eso hace que mis estructuras, si no lo tomaron en cuenta, esos ciclos de humedecimiento y secado que pueden inducir cambios volumétricos, sí, haga que la estructura falle rápidamente. Entonces a veces dicen, ay, es que ese montón de pavimentos que no sirven, ¿verdad? Que están mal hechos. Sí, sí, puede haber eso también. Pero mucho tiene que ver con el material donde fueron apoyados. Y si son de carácter expansivo y no se tomaron las medidas adecuadas, que eso lo vemos en suelos aplicados, pues hey, ¿cómo va a pretender entonces que tenga una vida útil prolongada ahí extensa? Si con 2, 3 lluvias o un invierno y ya se deterioró todo. Bueno, entonces, esto no lo anuncia. Y esto yo lo tengo que entender cuando vienen los datos de laboratorio. Seguimos. Ah, bueno, no quité eso. Espere, para borrar todo. Voy para quitar esto de aquí. ¿Okay? Luego viene la tercera fase. Después de 5 días de estar sumergidos ahí en agua y yo estarle midiendo la deformación o los cambios en la altura que tuvo, ¿qué hago? Ahora sí, vamos a fallarte muestra. Y entonces voy a coger una máquina automática o manual que tiene un marco de reacción. Ese marco de reacción, ¿qué hace? Bueno, de ahí cuelgo una celda de carga o un anillo de carga como este que está aquí, un extensómetro y empiezo a mover esto para arriba y estoy penetrando el suelo a una velocidad establecida ya. ¿Y con qué lo penetro? Con un vástago que tiene un área de 19,4 centímetros, o sea, una barra de acero. De, tiene 5 centímetros de diámetro. Y empiezo a empujarla, a meterla y a la fuerza. Y voy tomando lecturas, si es automatizado el sistema, hasta que falle, ¿verdad? Hasta que penetre realmente, ¿no? Casi 5.5 pulgadas, o sea, 1,5 centímetros casi, ¿verdad? Y voy a ir tomando, entonces, ¿cuál es el esfuerzo para penetrar, para que este émbolo haya penetrado 0.0, ¿verdad? 1 pulgadas, 0.02, y ahí voy hasta llegar a las 0.5 pulgadas. Aquí están las dimensiones en milímetros, aquí en pulgadas. Seguimos como usando las pulgadas porque es como más fácil, ¿no? Muchos equipos ya vienen como, bueno, y lo tengo así como en mi cabeza, ¿verdad? Pero lo que vamos haciendo es viendo cómo va, cuál es el esfuerzo cuando llevo una media pulgada, perdón, 0.05, 0.1, hasta que llego a 1 pulgadas, 0.2 pulgadas, 0.3, 0.4, 0.5. O sea, yo voy fabricando, me voy a adelantar. Ah, no la adelanté aquí. Esto que les digo. Voy registrando el esfuerzo que el suelo opone a que yo le esté metiendo ese vástago a velocidad constante. Entonces, me devuelvo rápidamente, ¿verdad? Lo hago para los 3 moldes. ¿Qué esperan ustedes que pase con el molde de 56 golpes versus el de 10? Pues sí, cuando metí 56 golpes, entró más suelo a ese espacio y está mejor densificado normalmente. Si es un suelo que, ¿verdad? Que no se descompone, que no se tritura. Entonces va a poner más resistencia que el que fabriqué con el molde que fabriqué con 10 golpes. Eso es lo que quiero ver, ¿verdad? Voy a hacerlo para cada molde colocando ahí una sobrecarga, siempre le dejo una sobrecarga y empiezo a penetrarlo y voy registrando el esfuerzo. Al final ven aquí el agujero, esto es lo que penetró el molde ya cuando digo yo ya fallé la muestra, porque esto es lo que se me genera, una penetración de un émbolo, que el émbolo es este que está aquí, ¿verdad? Que tiene un área de 19,4 centímetros. Y luego, pues ya lo puedo pesar para ver si efectivamente, ¿verdad? La muestra se saturó y determinar la humedad final. Tengo la humedad inicial, ¿cuál era? La óptima. Después de estar 5 días inmerso en agua, ¿cuál es? Pues esa la puedo obtener después de que rompa la pastilla. ¿Ok?
¿Qué hacemos con los procesos de cálculo? Bueno, aquí tienen una tablita, ¿verdad? Que les va a servir de guía para el momento en que ustedes vayan a hacer ya los cálculos de los datos que se les va a suministrar. Este es el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo que se genera. Aquí está la densidad de la muestra. Vean que a mayor cantidad de golpes, mayor densidad. Este primer molde o este perdón, molde es de 10 golpes por capa. Este es de 56. ¿Verdad? Este es el esfuerzo, o más bien la lectura del anillo de carga, cuando yo iba penetrándolo para el molde de 56, para el molde de 25 y para el molde de 10. Ese anillo de carga tiene una ecuación de calibración. ¿Verdad? Entonces yo utilizo la ecuación de calibración y me dice que el molde que yo fabriqué con 10 golpes por capa alcanzó una densidad del 90% de la humedad, de la densidad de referencia, que era 1320. Estoy usando el mismo ejemplo. ¿Okay? Y entonces estas fueron las lecturas del anillo. En azul están los esfuerzos, porque hay una curva de calibración. Y eso lo grafico. Entonces tengo para 10 golpes, vean mi gráfica. Penetración de quién, del émbolo, versus el esfuerzo que registró. Y voy para la segunda muestra. Mi segunda muestra fue fabricada con 25 golpes por capa. Con eso logré un 96% de compactación del espécimen. ¿Respecto a quién? A la densidad máxima seca del laboratorio. Y esto es el esfuerzo. Entonces, si lo dibujo, ahí tengo, aquí estaba para 10 golpes, la verde, la roja es para 25 golpes por capa. O sea, metí más suelo, el suelo pone mayor resistencia a ser penetrado. Y si hago lo mismo para el de 56 golpes, dice que ese molde quedó fabricado con un 98%, casi, ¿verdad? De compactación, comparado a ¿qué? 1293 con 1320. Eso me da el 98%. Y el resto es el esfuerzo de la curva de calibración. Entonces ahí tengo mis tres gráficas. Esfuerzo de penetración versus penetración. El de 10 golpes te ofrece menos resistencia porque apenas fueron como para acomodarlo. El de 56 golpes quedó más compacto. Entonces yo esperaría que, como metí más material dentro de ese molde por la cantidad de energía, un acomodo mejor que tengo. El suelo opone más resistencia. Y de ahí voy a coger los datos para 0.1 pulgadas y para 0.2 pulgadas. Esas líneas rojas corresponden a esas dos lecturas. Lo llevo así hasta los 0.5 para hacer correcciones si es que las requiere, ¿verdad? Pero aquí no nos va a dar chance de escribirlas, pero sí están en la norma. Pero lo que me interesa es coger los datos a 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración. ¿Los datos de qué? De esfuerzo para el primer molde que tenía un 90% de compactación, para el segundo molde que tenía un 96% y para el tercero que tenía un 98%. Eso es lo que yo voy a tomar aquí, esos datos. ¿Ok? ¿Y esos datos son el CBR? No. Esos son los esfuerzos que tengo del suelo, ¿verdad? Que opuso el suelo. Esos esfuerzos, eso sí los voy a comparar con el patrón. Entonces yo digo, estos son para 0.1, tengo tres esfuerzos diferentes, sí, porque tengo tres moldes diferentes, ¿verdad? Entonces, están aquí para 0.1 y para 0.2. Los comparo con el patrón, que son estos que están aquí, ¿verdad? Estos esfuerzos estaban kilos por centímetro cuadrado, entonces voy a coger esos datos y los voy a comparar con 70 para todo lo que cogía 0.1 y con 105 para lo que cogía 0.2, carga unitaria del ensayo con la carga unitaria patrón, que son estos dos que están aquí, para cada molde, y lo multiplico por 100 y eso me da un valor de CBR. Pregunto, ¿es el CBR un valor único en el suelo? No. ¿Verdad? ¿Es una propiedad intrínseca? No, tampoco. ¿Por qué? Porque depende de el grado de compactación, depende de la penetración. Entonces, ¿qué hago con tantos datos? Voy a irlos a graficar. Yo tengo que, ¿verdad? Si cogí aquellos valores de esfuerzo, los dividí en la carga patrón. Para cada molde, este era el de 10 golpes, el de 25 golpes y el de 90, el de 56. Para 0.1 pulgadas y para 0.2. Los grafico y ahí están.
O sea, no tengo valores únicos. El CBR es función de el grado de compactación. Entonces ustedes en los pliegos de diseño, en las normas, en los planos, se van a encontrar el material que tiene que cumplir un CBR de 60 al 95% de compactación. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen 95% de compactación. Para punto 1 y punto 2 no es mucha la diferencia. Voy a coger para punto 2 y digo, ok, sí, sí cumple. Sí, es un material que cumple. Tiene que cumplir un 80% de compactación para el 95%. No cumple. ¿Verdad? Entonces ahí yo puedo ver si esto de hecho se convierte en un punto de control. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy pidiendo a usted un material de base y la base le dice tiene que tener el 80% de compactación al 90, el 80% de CBR al 95% de compactación. O sea, tiene que estar aquí. Y usted me llega con ese material al proyecto y yo lo llevo al laboratorio y me hacen ese ensayo y me dan esas curvas. ¿Qué le voy a decir? No, pues es que no le voy a pagar eso porque no es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Verdad? Entonces se vuelve un ensayo clave para la selección de los materiales que yo voy a utilizar en la conformación de las obras, donde este sea un requisito de diseño. De hecho, está incluido en el manual de caminos, carreteras y puentes, el CR 2010 y que va para CR 2022, esperamos, que son las normas, ¿verdad? Las referencias, especificaciones que yo tengo desde el punto de vista constructivo para lo que son obras, ¿verdad? Viales, por ejemplo. Pero eso igual yo lo puedo estar versando así para obras ya puntuales que no tengan que ver nada con vialidad. ¿No? Entonces, el CBR nuevamente no es una constante del suelo, no es una propiedad intrínseca del suelo, depende del grado de compactación. Por eso es que hago 3 testigos, porque si yo con solo uno no lo sabría, con solo un punto ya no, yo fabrico y lo hago como referencia, me estoy devolviendo así rápidamente. Voy a tomar estos 2 valores porque eso me dice la norma. Todo lo que está para punto 1 y para punto 2, ¿verdad? Y eso es lo que voy a usar de referencia porque tengo las cargas patrón y las puedo representar entonces en esta gráfica, que yo espero que esas curvas azules y rojas no se crucen, se pueden juntar por ahí, pero que no es que el azul venga por aquí y la roja vaya para allá, porque eso me dice, ay, cuidado que a la larga no está usando los procedimientos de forma adecuada, o cuidado porque su material es tan sensible, porque ellos tienen sensibilidad, ¿verdad? Entonces se está destruyendo con tantos golpes de ese mazo. Entonces ahí queda reflejado, ahí es como el suelo se está comportando y yo lo tengo que entender así. Entonces ya vamos, usualmente trabajamos para punto 1 y para punto 2. Deben ser los valores muy cercanos. Si esa curva roja da por aquí, o sea que a 90 me dio 15, pero para punto 2 me dio 100, yo, ay no, pues el orden de magnitud es tan elevado que no puedo decir nada al respecto. Entonces repita el ensayo. Ah, obviamente aquí no lo hacemos, ¿verdad? Pero si yo estoy en la parte práctica ya y analizando el suelo, lo hago las N veces hasta que me den resultados confiables y si no saber por qué es que está pasando. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos. Ahí sería para 90, ¿verdad? Que es un rango de compactación generalmente para el Proctor Stand, o para 95. ¿Y usted qué me va a reportar? Generalmente reportamos el valor para punto 2 de penetración, que sería esta curva roja. Entonces, pero alguien me puede decir, no, yo reporté el de punto 1. Y yo le digo, ¿y por qué no trabaja con el promedio? ¿Verdad? Entonces, también yo debo entregar estos datos para que sea el diseñador el que decida. Yo le puedo decir, vea, su material al 95% tiene un 58. Y usted me dice, no, es que a punto 2 tiene 62. Entonces ya cumple. Ah, bueno, eso es su decisión diseñador o diseñadora, ¿verdad? Pero el laboratorio esto es lo que va a brindar. O a 97 o al 100, dependiendo de las especificaciones. Bueno, ¿qué hago yo con esos datos? Vea, por ejemplo, cojamos este. Al 90% yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que el material tiene, por ejemplo, ¿qué es?
22%, por decirle un valor, o sea, está aquí. Yo me voy con ese 22 y digo, ah, caray, pues es un material ahí entre, casi que es como un poquito bueno, ¿verdad? Entonces lo puedo usar como subbase o base, pero lo podría usar como una base cuando le estoy pidiendo esa competencia, ¿no? Y aquí ustedes van a tener en una tabla como esta o en las que eventualmente consulten la literatura, valores típicos de CBR asociados a la clasificación. ¿Lo ven? Entonces yo digo, vea, ¿qué era un CH? Ah, porque ya ese idioma ya lo conocen. Ese lenguaje ya es conocido para ustedes. No idioma, el lenguaje. CH es una arcilla de alta plasticidad. Entonces, mis valores del CBR son muy pobres. O sea, que me dice, ay, trate de quitar esas arcillas o ver qué les hace, mejórelas. Pero si su material es con una capacidad de 50% para ese porcentaje de compactación, le está diciendo que es un material, pero buenísimo, que generalmente son los materiales granulares y limpios. ¿Ok? Entonces, ven que estoy yo. Primero necesito clasificar el suelo para tener noción de qué ensayo hacer, ¿verdad? Y poder definir el procedimiento y luego verme con posibilidad de decir si es un material competente o no para ser utilizado como su base, su rasante o base. U otra similar, ¿verdad? Aquí no me está diciendo cuál es el lenguaje en el sistema de clasificaciones, pero sí me está diciendo que un CBR que tiene valores menores a 8, un suelo, perdón, que sean con valores menores a 8 de CBR, es un suelo muy pobre, malo. A mí me gusta la palabra mala, ¿no? De pobres características mecánicas, pero mala se refiere a eso, ¿verdad? Que voy a tener un suelo débil. Pero si lo tiene con valores de 60, 80, pues es un material buenísimo. Bueno, entonces, depende de lo que usted lo vaya a usar, así le va a convenir usar uno u otro. ¿Verdad? Y la expansión, ¿qué hacemos con la expansión? Porque tanto le dice, ¿verdad? Resalté. También la voy viendo a los 3 días, a los 4 días, y puedo graficar esto y decir si el material se expandió o no. ¿Cuánto se expandió? 1,5%, eso es elevado. Ah, probablemente no tanto. Si aquí me diera un 5%, ¿verdad? Entonces yo, no, hombre, ya ahí sí es cuidado, porque empieza a tener daño las obras livianas. ¿Ok? Entonces, igual, ahí están. Lo usual para materiales de pavimentos es que esté menor que un 1%. Eso sería lo ideal. O sea que no hay finos plásticos. O si los hay, muy, ¿verdad? Pocos y no con características expansivas. Ya si me da, ¿verdad? Mayor, pues cuidado, porque van a tener problemas. Ya para cerrar, para que ustedes se vayan a ver los videos y nosotros hacer el ensayo de forma parcial, se parece, yo les he dicho que este ensayo fue para el diseño de pavimentos, entonces yo en pavimentos que tengo una rueda, bueno, no una rueda, 4 mínima, ¿verdad? Bueno, 2, ¿verdad? Aplicando un esfuerzo, parece para poner el puntero otra vez, aplicando un esfuerzo en un material y van diferentes cargas y, ¿verdad? Condiciones de humedad diferentes, entra el agua, sale el agua. Esa es la forma en que entonces funciona el material en una estructura de pavimento. ¿Cómo estoy diciendo yo que voy a simularlo al nivel de laboratorio? Confinado. Bueno, lo fabriqué con una humedad óptima y después lo puse a saturar. Bueno, por ese lado estoy siendo conservadora, ¿verdad? Porque estoy dejando que el agua simular, que el agua entró y ocupó todos los poros y es un suelo saturado. Y en un suelo saturado, ¿verdad? Todos los vacíos llenos de agua, el agua no aguanta esfuerzos cortantes, eso representa la condición más débil del suelo. Entonces, por un lado, me estoy curando en salud, ¿verdad? De que estoy simulando el ensayo, si bien con condiciones de carga diferente, porque este émbolo no es que entra y sale, sino que nada más lo voy metiendo ahí a presión. No es ni parecido a esta distribución de carga, pero a partir de él, en condición saturada, yo puedo predecir o puedo pensar cómo se va a comportar cuando ya tenga las condiciones reales, ¿verdad? Entonces, hay una muestra confinada, que no es lo mismo que en la estructura del pavimento. Ojo que el valor de capacidad relativa de soporte no es un parámetro geomecánico, aunque hay cantidad de correlaciones, afortunadamente para nosotros, diseñadores, en que yo puedo relacionarlos. Pero, ¿vieron
el ensayo en sí, ¿verdad? Que es un ensayo limitado. 4 días de inmersión puede ser que para algunos suelos no sea suficiente para saturar. Entonces uno lo que hace es que lo deja un par de días más, si tiene tiempo, ¿verdad? Todo lo apunta. Las dispersiones pueden ser muchas, empiezan desde el momento en que usted homogeniza el material. ¿Qué pasa si no lo homogenizó bien? Si ya cuando iba por el golpe número 100 ya no le daba el bracillo para levantar el mazo y ya los otros golpes ya ni sabe qué energía le puso, ¿verdad? Empiezan a meter variaciones importantes que al final el valor de CBR es bien, bien conversado, ¿verdad? Tiene muchas inquietudes cuando uno lo ve. Obviamente, si usted está con un laboratorio certificado, pues sí, siguió el procedimiento como debe ser, ¿verdad? Entonces uno se confía en él, pero hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque este es un requisito de pago. Si usted, como les decía, llegan con o les dan un material que no cumple con el CBR deseado, o lo devuelven, o lo castigan, lo estabilizan, pero algún castigo le voy a dar al proveedor, ¿verdad? Porque no me dio lo que yo quería. Como que yo le pido un concreto 10 y me lleve uno de 185, ¿verdad? Entonces digo, no, es que yo no fue lo que me puede servir. Yo puedo decir, sí, 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 para lo que voy a colar puede ser útil, o que yo le pedí de 280 y me llevó de 210. Sí, 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 puede ser que para el desempeño estructural de ese elemento me funcione, pero no es lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a castigar. ¿Cómo? En el pago, un castigo ahí en el ítem de pago. O puedo ser tan rigurosa y le digo, llévese esa mezcladora porque no me sirve. Bueno, aquí funciona exactamente igual. Yo pido un material con unas características, llega con otras, veo a ver si me funciona, pero porque me funcione no es que no le voy a castigar al proveedor, ¿verdad? Porque no me está entregando lo que yo solicité. Entonces, y si lo voy a usar, reviso mis cálculos para que eso no vaya en detrimento de la obra que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Entonces ahí empiezan ya los criterios ingenieriles, con qué puedo aceptar o no, ¿verdad? Diferentes materiales. Y esto se los menciono porque esa es la aplicación usual, ¿verdad? Que voy a tener ya en la práctica. Ok, limitaciones, su simpleza y gran cantidad de datos existentes y acumulados permiten buenas correlaciones. Sí, claro, eso es como ventaja. El hecho de sumergir la muestra hace que yo esté trabajando, pensando en que estoy simulando la condición más crítica, ¿verdad? Es que eso, pues, uno pensaría ya que en Chile, pues, en la parte seca, esto, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a saturar? Pero aquí el hecho de saturarlos es conveniente porque puede llegar a saturarse el material en algún momento. Aunque trabaje el 90% en condición no saturada, el día que se sature ya yo tengo la condición de diseño, ¿verdad? Puedo determinar el porcentaje de expansión, que les decía que la intención de la ficha era como que lo hicieran a la libre, ¿verdad? Aquí también voy a usar yo ese concepto. Y nada más dejarles pues que este es un ensayo clave para lo que es conformación de las superficies de ruedo, sean estructuras flexibles, rígidas o semirrígidas. Flexibles cuando uso una cubierta de asfalto, ¿verdad? De material bituminoso, que es cómo defino esos espesores en función de las competencias mecánicas de los materiales inferiores. Esta subbase, ese espesor va a ser función de el CBR que está aquí, de ese material que está aquí. El material de base, ese espesor va a ser función también de, obviamente, las cargas, ¿verdad? Pero del material que lo soporta. Entonces, del CBR que está aquí. Y este espesor de la superficie del ruedo, pues va a ser función de el material inmediatamente inferior, que tiene una competencia mecánica que determinamos con el CBR. Entonces, ¿ve? O si sea una losa de concreto, o unas losas, no, perdón, estructuras de adoquines, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces en algunos proyectos nos gustan los pavimentos semirrígidos ahí con adoquines, ¿verdad? Entonces, esto es para la aplicación principal, no la única, pero la principal. Bueno, eso sería, digamos, la parte ya de así, la parte sincrónica con todos ustedes, ¿verdad? Vamos a ver si alguno tiene alguna consulta. Y si no, pues entonces, ¿verdad? Vamos, no los veo a todos, pero no veo ninguna manita levantada, ¿no? Pareciera que no, ¿no? Entonces, si no me voy despidiendo, solo me hace el favor de quedarse un momentito nada más
¿Dónde se Alessandro, porfa? ¿No? Y si los demás no tienen consultas, pues igual vayan, vean los videos, las dudas que surjan, por favor, ¿verdad? Nos la hacen saber para ver de qué forma lo aclaramos, o si no, pues el día que ya se acerquen por acá. Por lo demás, pues que tengan buena tarde, ¿no? Y quedamos ahí atentos a la entrega del reporte también, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, Profe, hasta luego. la Gracias, otra profe. Hasta semana solo en luego. la tarde, ¿verdad?